días, bienvenidos a Última Hora Salud. El día de hoy contamos con el doctor Alejandro Lalama, quien es optometrista en la Óptica Los Andes. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Dirina. Muchas gracias por el espacio y la entrevista para poder informar a la comunidad sobre el acontecer de la salud visual. Listo, doctor. El tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca de la miopía en los niños en tiempos de pandemia. Antes de proceder con toda la entrevista, me gustaría que usted nos hable un poquito acerca del tema de la miopía. Ok, el defecto de la miopía es uno de los defectos más prevalentes en el mundo. Las estadísticas muestran que, por ejemplo, en países asiáticos, casi el 50% de la población presenta miopía y en nuestra zona latinoamericana el 25% de la población. Es decir, 1 de cada 4 personas está desarrollando un grado del defecto visual de miopía que tiene como característica principal causar dificultades para ver de lejos, no reconocer muy bien los objetos a la distancia, porque normalmente el paciente para trabajo de visión de cerca no tiene muchas dificultades. Es la característica del defecto de miopía. En este caso, ¿cómo podemos saber si nuestro niño tiene miopía? Es una gran pregunta. Realmente el mito es cuándo le puedo llevar a un niño a que le puedan hacer su primer examen visual. A veces nosotros pensamos que como los niños aún no logran reconocer muy bien las letras o los números, va a ser difícil poder realizarle un examen, pero habitualmente nosotros realizamos exámenes a partir de los 3 años sin ninguna dificultad. La sospecha puede estar completamente enmascarada. Nosotros tenemos pacientes en donde no han mostrado ningún signo o los papás no han notado nada y aún así el paciente tiene miopía. Y hay otros casos que son muy evidentes, ¿no?, en donde el mismo niño le reporta a los padres no estar viendo muy bien. Entonces, ante la duda, es preferible acudir a un primer examen optométrico entre la edad de los 3 a 5 años para descartar si tiene un problema. Es decir, una evaluación general tenga o no tenga algún síntoma. En este caso, ¿la miopía es algo que se va desarrollando conforme van pasando los años o es algo que el niño puede heredar por parte de los papás? En este caso, sufren de miopía. Las dos características son verdad. 8 de cada 10 pacientes que tienen miopía lo tienen como resultado de la herencia de sus padres o de familiares cercanos. Pero ellos heredan el defecto, no la cantidad. La cantidad puede incrementarse de acuerdo a las actividades que realice el paciente. Mientras más actividades de cerca realice, más riesgo tiene de que la medida de miopía continúe en incremento. En este caso, doctor, ¿existen algunos tipos de miopía? Sí, nosotros tenemos, digamos que de acuerdo a lo que vamos a analizar con el paciente, hay que clasificar de acuerdo, por ejemplo, al origen de la miopía. La miopía normalmente puede deberse a 2 causas: a la curvatura del primer lente en el ojo, que es la córnea. Ocasionalmente, como característica genética, esta córnea se hace un poco más pronunciada su curva y hace que el paciente se vuelva miope. En la segunda característica, el tamaño del ojo del paciente es un poco más grande de lo que debería ser normalmente y hace que los rayos no logren enfocarse en la zona donde deberían estar. De acuerdo a la clasificación de la miopía, se va a poder saber si a medida que el paciente vaya creciendo va a tener un grado más alto del defecto o si ya heredó un defecto que va a permanecer estable. Esto se determina en el examen inicial, en el primer examen que se hace. Si el niño presenta miopía desde pequeño y no se lo lleva al oftalmólogo, no se lo llevan para que le realicen un chequeo, ¿el problema va a ir creciendo con el pasar de los años, se va a ir acentuando o en cuánto tiempo será que el problema va a ir creciendo? Es casi seguro que el defecto de miopía va a continuar en incremento. Existe un instituto en Estados Unidos que evalúa este crecimiento justamente cuando los pacientes no han logrado utilizar lentes y qué diferencia en la velocidad de crecimiento tienen cuando usan lentes. Entonces, una persona que ha sido detectada, por ejemplo, con una miopía de grado bajo, pongámosle un grado de 1, que es un grado inicial, si no utiliza lentes, lo más probable es que para cuando tenga 16 años, esa miopía se haya incrementado desde 1 hasta 7 dioptrías, que ya se convertiría en un grado alto con una disminución de visión bastante pronunciada.
Este mismo instituto muestra qué pasa cuando el paciente sí utiliza lentes, es decir, cuánto disminuye en la velocidad de crecimiento del defecto, y una persona que puede tener incrementos pequeños año a año, incluso utilizando lentes, de ese mismo grado 1 puede llegar hasta un grado 2.5 o 3. Entonces, el uso de lentes desacelera mucho el avance de la miopía y logra controlar bastante bien este incremento. Y si por algún motivo al niño no lo llevan al oftalmólogo, no le sacan los lentes con las medidas que deben de ser y simplemente por un caso de emergencia le compran esos lentes que ya encontramos en los supermercados que tienen alguna medida y el niño dice, bueno, veo bien con este lente, ¿qué puede pasar? ¿Puede de alguna otra forma beneficiar o le hace aún más daño? Digamos que en el momento casual en donde coincida afortunadamente que la graduación que tenga el paciente, primero debe coincidir en los dos ojos, porque los lentes que venden pregraduados tienen las mismas medidas para ambos lados. Y en nuestra realidad, 6 de cada 10 pacientes tienen una medida distinta entre ojo y ojo. Cuando no me pongo un lente que tiene mi propia medida o que lo he probado para ver si mejora, lo que puedo provocar es que sí, me puede alterar un poco la visión, pero me va a generar más síntomas de agotamiento. Me va a provocar un dolor de cabeza, sensación de sueño, algo de ardor, trabajar con un lente que no tiene la medida adecuada. Si esto es acumulado en el tiempo, sí puede perjudicar y cambiar la medida hacia una medida más alta. ¿Cuáles vendrían a ser las maneras para corregir en este caso la miopía desde una temprana edad? Muy bien, en realidad tendríamos que hablar de 5 cosas de manera resumida y de manera rápida. La primera es la medida, saber si el paciente tiene o no la necesidad de tener una medida para lentes. Eso lo puede hacer desde los 3 años en adelante a cualquier edad, acercarse a que le realicen su primer examen visual para conocer el resultado. Ahí le van a explicar si tiene una medida, la que tiene que utilizar para ponerse en sus lentes. Segundo factor son los filtros que tengo que ponerle al lente. Es decir, qué filtros me sirven para en realidad proteger mis ojos cuando trabajo en la pantalla. Ahora van a utilizar mucho y se escucha mucho sobre el filtro de luz azul. Las pantallas emiten una luz blanca, pero esa luz blanca es la suma de todos los colores. Una parte de esa luz blanca, que es la luz azul, penetra directamente hacia la parte interna del ojo, que es la retina, y la acumulación en la exposición de esta luz puede causar que se degenere el tejido. Entonces le van a recomendar el filtro de luz azul como método de protección. El tercer factor es la lubricación. Los ojos deben estar bastante humectados cuando trabajan frente a las pantallas, especialmente ahora que realizan jornadas largas de estudio. Le vamos a recomendar una lágrima artificial o un lubricante que pueda ayudarle a que eso se mantenga, para que cuando realice la actividad y parpadee menos tiempo del normal porque se concentra en aprender, tenga la humectación y la lubricación suficiente para mantener sus ojos cómodos. El cuarto factor es el tiempo. ¿Cuánto tiempo debería yo permitirle estar frente a las pantallas? Ahora nosotros les recomendamos a los pacientes que traten de acordarse de una regla que se llama la regla del 20-20-20. Esa regla le indica al paciente que por cada 20 minutos de trabajo en una pantalla, haga una pausa de 20 segundos observando a un objeto que se encuentra a 20 pies, que representan 6 metros. Entonces, el resumen es, cada 20 minutos haga una pausa de 20 segundos al menos y mire de lejos para que los músculos se relajen. Y el último factor es la distancia. ¿A qué distancia tengo que ponerme de los dispositivos digitales para que funcionen bien? Entonces, también hay una regla ahí, que es una regla que está dada en pies, pero para que sea más fácil para el paciente entender, la distancia adecuada para mantener el celular es 30 centímetros. La distancia adecuada para la pantalla del computador es 60 centímetros, que vendría a ser el doble, y la distancia adecuada para mirar las pantallas de televisor es más o menos 3 metros. Entonces, si el paciente intenta hacer como una memoria de 30, 60, 300, le va a ayudar un poquito a que todo está relacionado a que mantenga la distancia adecuada para evitar esfuerzos innecesarios. Doctor, ahora que menciona un punto muy importante que viene a ser la luz que emiten las pantallas, sea el teléfono, sea el computador,
¿Qué tan cierto es que con esta cuestión de la pandemia, que como sabemos ha afectado, se han cerrado instituciones, los niños ahora reciben las clases en casas, qué tan cierto es que ahora la miopía ha incrementado en este caso en los niños? Nosotros hemos visto un incremento. Nosotros en Óptica Los Andes llevamos una estadística de todos los pacientes atendidos y desde que empezamos la pandemia, que más o menos desde marzo del confinamiento, los primeros exámenes fueron casi 6 meses después, vimos un incremento de más o menos el 30% de más casos de miopía en pacientes menores de 12 años, que normalmente no tenían una necesidad visual tan grande, pero que al tener que estar frente a las pantallas, si no usaban lentes, ahora necesitan grados bajos de miopía. Y si ya usaban lentes, su medida de miopía se incrementó. Básicamente a nivel mundial la estadística se corresponde. Nosotros hemos tenido estadísticas del 15 al 20% de más casos de miopía en diferentes países. Nosotros estamos un poquito más acelerados en eso, casi en el 30%, básicamente porque había un grupo de personas que no se habían hecho sus primeros chequeos visuales y que ante esta exigencia se ha mostrado el defecto. En este caso, doctor, que el niño se encuentre en el ambiente al aire libre, ¿puede favorecer de alguna manera, quizás reducir los niveles de miopía? Sí, es la recomendación número 1. Parece lo más sencillo de decir hacia los pacientes, pero que el paciente salga a realizar actividades en donde su ojo mire de lejos es la clave para evitar este problema. Ahora, por la situación actual, es difícil decirle que invite a su niño a que salga en bicicleta, que practique algún deporte, a que vaya al parque, que suba los diferentes objetos que tienen en el parque para jugar, porque ese mecanismo ayuda a que la parte muscular visual se enfoque y se flexibilice de manera correcta. Puede resultar un consejo muy sencillo, pero mientras tenga la posibilidad de que su niño haga actividades por fuera, se va a sentir mucho mejor en cuanto a la situación visual. Doctor, ¿cuál es la edad más frecuente en este caso para que los niños puedan padecer de miopía? Habitualmente los niños en primeras instancias, por ejemplo, 3, 4, 5 años, no muestran signos de miopía. Lo más frecuente es que muestren signos del desarrollo visual con otro defecto que se llama hipermetropía, que normalmente es un producto del desarrollo, se va controlando con el desarrollo. La miopía tiende a aparecer un poco más frecuentemente a partir de los 8 años hasta los 30 años. El paciente puede arrancar a los 8 años con una graduación baja y año a año ir subiendo 0.5 dioptrías por año y llegar a sus 30 años con una medida de 4, 5 o 6, que ya lo hace importante que lo tenga todo el tiempo. La edad clave para hacerle el examen está entre los 5, 7, 8 años, donde es la edad más frecuente. ¿Existe alguna forma para evitar que ya el niño tenga miopía? De pronto alguna cirugía o solamente va a tener que utilizar lentes el resto de su vida. También es un consejo muy importante. Todos los pacientes que tienen problemas visuales normalmente pueden optar por 3 caminos. Utilizar lentes externos de armazón, que es el camino que todos conocemos, que es el camino inicial de colocarse lente con los filtros necesarios. Pensar en la alternativa de utilizar lentes de contacto. Actualmente hay muchos pacientes que entraron a este mundo porque el hecho de que el lente de armazón empañe al lente por el uso de las mascarillas provocó que los pacientes tengan problemas para usarlos y buscaron la opción de lente de contacto. También, solo para cerrar esa idea, los pacientes pediátricos pueden utilizar lentes de contacto. A veces uno dice, el niño es muy pequeño para usar el lente de contacto. Tenemos pacientes de 5 o 6 años que los papás le colocan el lente de contacto en la mañana y se lo retiran en la noche. Y pacientes de 7, 8 años que ya han aprendido a ponerse solos. Cuando la situación lo amerita, funciona. Y la tercera opción es pensar en realizarse una cirugía. Hay 2 caminos por allí, la cirugía láser o una cirugía interna para intentar mejorar la calidad de visión. En un niño no se puede realizar. La persona puede operarse a partir de los 19, 20 años cuando su metabolismo ha dejado de cambiar. Pero sí hay que ir haciendo controles anuales para revisar que se van cumpliendo los criterios para poder operarse.
¿Qué recomendaría en este caso para un niño? ¿Que utilice los lentes tradicionales o los lentes de contacto? Porque muchos han escuchado que el uso constante de los lentes de contacto, si no se tiene el cuidado respectivo, puede causar de pronto algún tipo de infección en los ojos. Sí, el riesgo de que se cause una infección está allí, pero normalmente los padres están muy acostumbrados en inducir a sus hijos en alguna disciplina deportiva especialmente. En ciertas edades están muy enfocados en realizar deportes como practicar tenis, básquet, fútbol, en donde el lente de armazón puede resultar molestoso en una instancia inicial y a veces perjudicial. Entonces, cuando los padres quieren inculcar esta parte del deporte en los pacientes, se pueden alternar entre los dos lentes. Lente de armazón para el momento de estar en clases, el lente de contacto para los momentos en que practique deporte. Si el paciente no realiza actividades deportivas y está más enfocado en las actividades normales de casa, podría quedarse solo con el lente de armazón. No habría problema. Si es que va a realizar actividades alternas en la parte deportiva o a momentos siente que le estorban los lentes de armazón, puede tener los dos. El de contacto no reemplaza por completo al de armazón. No puedo dejar de usar de armazón cuando uso de contacto. Siempre los debo tener como para un respaldo. ¿A qué se debe esto de que el lente de contacto no viene a reemplazar el lente tradicional? Correcto, es que no puedo utilizarlo durante las 24 horas del día. Normalmente vienen en un horario programado para que el paciente no tenga problemas de incomodidad o le cause un daño a su córnea. Tenemos horarios controlados para el uso de lentes de contacto que en promedio van entre las 8 y 12 horas en el día. Entonces, si un niño se levanta a las 7 de la mañana y se coloca su lente de contacto, a las 7 de la noche como máximo probablemente estará ya retirándose el lente. Pero si tiene que hacer alguna actividad después de las 7 de la noche, va a necesitar tener el respaldo de un lente externo para continuar en sus actividades normales. Entonces, habrá días que no se quiera poner el lente de contacto y se ponga un lente de armazón, entonces puede alternar entre los dos. No puedo utilizar solo de contacto todo el tiempo. Aparte de eso, los beneficios que puedan traer ambos tipos de lentes, me imagino que han de variar, ¿no? Los lentes tradicionales te protegen, de, en este caso, de la luz de la pantalla, del celular, de la computadora. Los lentes de contacto, ¿qué tecnología vendrían a tener o solamente son lentes de contactos comunes con aumento? Correcto. Tienen la medida del paciente, pero es muy cierto. Los filtros de protección son muy limitados en los lentes de contacto. Los lentes externos de armazón ya vienen casi todos con un filtro que se llama ultravioleta, que me protege de los rayos del sol. Ese filtro sí trae el lente de contacto. Los otros filtros diseñados para las pantallas digitales, como el filtro de luz azul, o filtro antirreflejo, o filtro que se oscurece en la luz del sol, no vienen identificados en los lentes de contacto como tal, entonces son un poco más propensos a exponer al paciente a una relativa complicación. Doctor, para culminar con la entrevista, ¿algún consejo que usted pueda dar a todos los papitos que estén viendo en este momento? ¿Algún consejo para los niños, para sus niños en casa, si creen que están sufriendo de miopía o para evitar en este caso que lleguen a padecer de ello? Sí, yo les daría el consejo dividido en dos partes pequeñas. La primera es que identifique cualquier signo extraño en casa. ¿Cuáles son los signos extraños que pueden dar sospecha de un problema visual? Que el niño entrecierre los ojos, que parpadee demasiado, que se frote como que le picara o que se acerca demasiado a los objetos. Son signos extraños que pueden estar relacionados con un defecto en la vista. Ante cualquiera de estos signos, la segunda parte del consejo es acérquese con toda confianza que se realice su primer examen visual para que reciba las recomendaciones necesarias. En muchos casos le vamos a decir que no necesita lentes, en muchos casos, pero en los casos que haga falta es mucho mejor adelantarse y detectarlo a tiempo que seguir esperando que se desarrolle el problema y detectarlo cuando ya es tarde. Muchísimas gracias, doctor, por la entrevista. Indíquenos cómo las personas pueden de pronto ubicarlos de alguna forma por si se animan a llevar a sus niños para que usted les haga algún chequeo y pueda mejorar la situación de problemas visuales. Claro, con mucho gusto. Si ustedes desean agendar una cita directamente, pueden llamar al 1-800 óptica y pueden pedir la cita directamente. Es una cita que no tiene ningún costo.
pueden acercarse sin ningún problema a cualquier punto de Óptica Los Andes. Tenemos 80 locales a nivel nacional para poderles brindar atención en las diferentes provincias del país, y también nos encuentran en las redes sociales como en Facebook, en Instagram, con el nombre de Óptica Los Andes. Muchísimas gracias, doctor. Esto fue todo por la entrevista de hoy. Espero que les haya gustado, que les sea de muchísima ayuda. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Última Hora-Salud.